Vamos a buscar todas, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 6, con el versículo 14 y hasta el 16. Segunda de Corintios 6, 14, 16. Vamos todas, hermanas, a leerlo de pies, por favor, para que descansen un poco y luego nos sentamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? El creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vamos a orar. Amante Padre, que moras en las alturas, en este momento queremos venir delante de tu presencia, Señor, en humildad, Padre, para que tú permitas que podamos entender tu palabra que tú vas a traernos a esta hora. No queremos, Señor, escuchar voz de hombre, Padre, sino que tú seas el que hable a través de tu santa palabra y por mi boca a cada una de estas hermanas. Padre, enséñanos, Señor, qué alianza podemos hacer y cuáles alianzas, cuáles uniones nos van a desunir de ti. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana, que sea enseñada, Señor, con claridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermana. Un yugo, hermana, es la traducción de palabras hebreas a dos bueyes, hermana, o a dos animales cualquiera. El yugo los obliga a caminar juntos. Así mismo es el creyente, hermana, cuando se une en un yugo desigual con un incrédulo. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a salir perdiendo? El creyente. Porque ese otro incrédulo te vas a poner, hermana, a hacer cosas que desagradan a Dios, que a Dios no le agrada. Y un yugo desigual es la unión, hermana, de un cristiano con un no cristiano para hacer algo legítimo bajo una sociedad con igualdad de participación. Cada uno tiene su participación, pero siempre el creyente sale perdiendo. El problema, hermana, de un yugo desigual es que uno de los dos va a estar bajo el maligno, va a estar bajo el pecado, bajo la carne, y el otro yugo va a estar bajo el Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, y todas las decisiones que se tomen van a ser afectadas por esas dos distintas fuerzas de poder. Y siempre el pecado, siempre el no creyente, siempre el mal, si el creyente no está en la bendición de Dios, con la cobertura de Dios, va a perder. Dice la palabra de Dios: no os unáis. Es un mandato, y más claro que eso no cante el gallo, como decimos, ¿verdad que no? No os unáis. Tarde o temprano, la desobediencia, hermana, trae sus anunciadas malas consecuencias. Y un yugo desigual, hermana, no trae primero
la consecuencia, porque a veces vemos cómo sus hermanas han ido a yugo desigual y muchas de nosotras estamos esperando a ver qué le pasa, la consecuencia que van a tener y no vemos nada. Pero es que el Señor no actúa como nosotras. Lo primero que vemos cuando un hermano o hermana entra a una relación así, ¿qué es lo primero que vemos? Aflicciones. Vemos muchas aflicciones en esa persona. Vemos que aparecen sufrimiento, tribulación y mucho dolor al que entra en una situación así. El castigo de Dios, ¿cuándo viene? El castigo de Dios viene cuando por esa unión desigual, tú como creyente, hermana, peca. ¿Por qué? Porque te vas detrás del que no es creyente. ¿Qué nos dice Josué, capítulo 23, 12 al 13? Josué 23, 12 al 13. Dice la palabra: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ella y ella con vosotros, sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, vuestro costado, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si hay un tema, el que se habla mucho con frecuencia, tanto en el Antiguo, hermana, como en el Nuevo Testamento, es cómo Dios como el caso del rey Josafá, que hizo alianza con la gente de Tarsis. Tenemos también a Salomón, que se casó con la hija de Faraón, pero también Salomón se casó con muchas mujeres paganas. Tenemos el caso de Acab, el rey Acab, se casó con Jezabel, esa malvada mujer. Y tenemos el caso de Dalila, de Sansón, que se casó con Dalila. Todos ellos eran creyentes, hermana. Todos ellos hicieron una unión desigual. Y es por eso que le fue tan mal a todo ello. Es por eso que ellos se fueron tras otros dioses, porque como decíamos, lo arrastra. Nos vas a arrastrar, hermana, a lo malo. Hoy en día somos nosotras, las mujeres, hermana, las que más incurrimos en este pecado. En el Antiguo Testamento, los hombres. Hoy en día, nosotras, las mujeres, que incurrimos en este tipo de alianza, desobedeciendo los mandatos divinos. No esperamos que Dios nos traiga un compañero a nuestra vida. Nos unimos con demasiada facilidad
en matrimonio con un inconverso. Y no esperamos muchas veces, hermanas, que Dios nos bendiga económicamente y hacemos negocio con otros que no son creyentes y nos va mal. En mi experiencia, hermana, como esposa de pastor, eso es lo que más yo he visto en estos últimos tiempos. Es el pecado más común de las mujeres creyentes. Y yo puedo recordar varios casos. Y qué triste que en la mayoría de los casos, hermana, vemos esas hermanas fieles al Señor en la iglesia, trabajando para el Señor, pero un día se casan con un desigual. Y esta otra persona la arrastra a tal punto que deja las cosas del Señor y se va. Y después de muchos años, esas hermanas han vuelto a la iglesia con hijos fruto de esa alianza desigual. Hijos que cuando pasa el tiempo y esos hijos crecen, esos hijos comienzan a practicar los hábitos mundanos de esos padres impíos. ¿Y qué hacen? Dejan al Señor, porque esas mujeres se han quedado sin la protección divina. Y qué triste ver esas hermanas cuando vuelven con una vida deshecha. La naturaleza de la relación matrimonial está basada en el principio divino de Génesis 2:24. ¿Qué dice Génesis 2:24? Los dos serán una sola carne. Es muy claro ese principio. Y el matrimonio está basado, el matrimonio cristiano está basado en ese principio. El que sale, hermana, más afectada de una relación desigual es el cristiano, porque te hace cómplice de sus malvadas acciones, como pasó en Primera de Reyes 21:5 al 16. Es una historia larga, no la vamos a leer. Pero acá consintió en lo malo con su mujer Jezabel, porque Nabot tenía una viña cerca del palacio del rey Acab, y él le gustaba esa viña, él quería esa viña, y él le dijo a Nabot: yo quiero que tú me regales esa viña para yo hacer un sembradío ahí. O si tú no quieres regalármela, véndemela, que yo te la compro. Pero Nabot no quiso, porque era una herencia. ¿Cómo yo te voy a regalar mi herencia? Pero Jezabel, mala, inconversa, impía, ella hizo todo el arreglo para obtener algo que no le correspondía a Acab. Y esto es lo que nosotras como creyentes, cuando nos casamos con una persona que no es del pueblo de Dios, vamos a cometer cosas malas. Te mueven, hermana, a practicar los pecados de sus padres impíos. Lo puede encontrar en Segunda de Reyes 8:16 al 18. Segunda de Reyes 8:16 al 18. Y dice la palabra de Dios: en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos a Joram, hijo de Josafat, se casó con Atalía, una hija de Acab y Jezabel. Y ella
movió a Joram a hacer lo malo. Ella, hermana, trajo la adoración de Baal a Judá porque siguió los caminos de sus padres. Eso pasa, hermana. Eso es una realidad, hermana, que muchas hermanas han vivido. Te obligan a hacer las cosas malas de sus padres. ¿Qué significa, hermana, establecer un yugo desigual? ¿Qué significa? Primero, vemos que significa cuando desobedecemos mandato expreso de Dios. Y 2 Corintios 6:14 es un mandato expreso de Dios. No os unáis. En 1 de Reyes 11:2 dice la palabra: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Cada vez que alguien iba a iniciar algo en la vida y requería la ayuda de Dios, ¿qué era lo que Dios le decía que hicieran? Que obedeciera sus mandatos. Deuteronomio 28, 1 al 6 los dice. ¿Qué era lo que Dios le demandaba a esas personas, a esos hombres y mujeres que querían que Dios le bendijera? Deuteronomio 28, 1 dice: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo su mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Vamos a ser bendecidas, mis hermanas, si escuchamos y hacemos lo que Dios nos manda en su palabra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si hace eso, va a ser bendecida. Esto fue dicho, hermana, justo antes de entrar a la tierra prometida. Si hay algo que toda mujer quiere, es que en su vida de matrimonio, con sus hijos, su esposo, le vaya todo bien. Pero para eso tenemos que obedecer sus mandatos expresos. Conocemos, hermana, lo que le pasó a Noemí por desobedecer junto a su marido y irse a los campos de Moab a morar con extranjeros paganos. Vemos cómo todo por resolver una necesidad de alimentos. Solamente por eso. No esperaron donde en su pueblo que Dios podía bendecirlo, no. Ellos salieron a buscarlo por su propia cuenta y no esperaron en Dios. Sus hijos se unieron a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Orfa y Ru no eran del pueblo de Dios. Ellos expusieron a sus hijos a tener que buscar mujeres impías, porque era un pueblo pagano. Cuando se toman decisiones, hermana,
sin tomar en cuenta los principios divinos, exponemos nuestro matrimonio, exponemos nuestros hijos y exponemos todo lo que dependan de nosotras. Establecer un yugo es amar a los que no aman a Dios. ¿Entendió eso, hermana? Amar lo que no aman a Dios. Primera de Reyes 11:1. Dice la palabra de Dios: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Estas mujeres, hermana, apartaron el corazón de Salomón, de Dios. En el corazón de un creyente, hermana, no puede estar conviviendo armoniosamente Dios y el maligno. No pueden. El yugo desigual de Lot fue también lo que causó el fracaso de la familia de Lot. Muchas mujeres cristianas, hermana, de los países hispanos son fieles al Señor en sus países de origen. Yo lo he visto mucho eso. Y cuando llegan a los Estados Unidos y se encuentran con cosas que en sus países de origen no tenían, todo fácil, por mucho, por bueno, lo que desee sus ojos, lo tienen, ¿qué hacen? Se olvidan de serles fieles al Señor. En sus países de origen, muy buena creyente, muy buena hermana, sierva de Dios. Cuando se van y tienen lo que nunca pensaron que iban a tener y lo tienen en abundancia, no necesitan a Dios. No lo necesitan. Se vuelven mundanas. Cuídate, hermana, de que tu corazón no se vuelva mundano. Cuando comiences a tener, hermana, las cosas que tú antes no tenías. Ama más a Dios que la cosa de este mundo. Porque las cosas de este mundo, hermana, van a pasar. Son temporales, pero tu relación con Dios, eso es lo que tú te vas a llevar. Establecer un yugo desigual, hermana, es provocar la ira y el enojo de Dios. Primera de Reyes 11:9. Dice la palabra: y se enojó Jehová contra Salomón. Se enojó. ¿Ustedes creen que no podía suceder eso? ¿De que Dios se enoje con usted? Sí, se enojó. El yugo desigual es una provocación, hermana, a Dios. Dios no va a ser indiferente frente a la desobediencia de sus hijos. Jamás. Alguien dijo que Dios no va a dejar a sus hijos pecar exitosamente. Eso lo he escuchado mucho de José. Conozco a una mujer, hermana, no de otra iglesia, de esta iglesia, hace muchos años, muy fiel al Señor, servía al Señor, pero ¿qué pasó? Ella vivía con sus 2 hijos, pero se encontró nuevamente con el novio de su juventud. Ella se sentía feliz al volverlo a ver. Era, entre comillas, un buen hombre. Se casaron y estaba feliz. Era feliz. ¿Verdad que sí? Feliz hasta un día. Nuestro pecado, hermana, nos van a alcanzar. Y me da pena. No, Dios lo sabe. No es una burla. Pero ella duró 1 año de felicidad, entre comillas. Porque al año a este hombre le salió un cáncer terminal. Y al año de estar casada con él, murió el hombre. De eso hacen más de 25 años. Y ella todavía, bueno, no sé, los últimos años ha renegado de Dios.
dice que Dios es el culpable, que le quitó su felicidad. ¿Verdad que sí? Triste, pero eso pasa, hermana, y por eso que tenemos que tener tanto cuidado, hermana, de nosotros hacer yugo desigual en cualquier aspecto de nuestra vida, hermana. Nadie, hermana, que ha provocado la ira de Dios ha salido ileso. David no salió ileso, Salomón no salió ileso, Sansón no salió ileso, ¿y cuánto más? Siempre tu maldad, tu pecado te alcanzarán. Puede ser que te alcance en un mes, puede ser en un año, puede ser en 10 años, lo que sea, pero te alcanzará. Dice la palabra, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Establecer un yugo, hermana, es apartar tu corazón de Dios. Primera de Reyes 11:9, parte B dice, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Vamos a tener cuidado, hermana, de que nuestro corazón no se vaya apartando del Señor, porque eso no ocurre, hermana, de la noche a la mañana. Eso es al paso. Dejando de ir a la iglesia, voy a ir los miércoles, los domingos en la mañana. Bueno, ya yo no quiero ir los miércoles. Yo solamente voy a ir los domingos en la mañana, que es lo que más me conviene, porque ya tengo mi tarde entera y mi noche entera para ir donde yo quiera salir con mis amigos, mis amistades. Bueno, yo voy a ir a la iglesia los domingos sí puedo, hermana, y el día que no pueda, se te pasa una semana sin venir a la iglesia. Y así te va acostumbrando a esa vida. Si lees la historia de Salomón, te darás cuenta de todo lo que Dios hizo por él para que él fuera rey. Dios le dio sabiduría, le dio paz, le dio riqueza en su reino como ningún otro. Su frialdad espiritual, hermana, comenzó con un breve alejamiento de ¿qué? De las leyes de Dios. ¿Cuál fue el primer alejamiento? Casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Al pasar el tiempo, ese pequeño pecado creció y causó su caída. Hermana, eso te puede ocurrir a ti. Eso me puede ocurrir a mí, hermana, porque mientras estamos en esta tierra, nosotros no sabemos de lo que somos capaces, porque el ser humano es capaz de todo. Salomón no correspondió a todos los favores de Dios y su yugo desigual corrompió su corazón al tal punto que Salomón, el amado de Dios, se alejó del Señor. Quizá aquí hay algunas jóvenes, alguna madre soltera que no tienen esposo y están esperando que Dios les supla a uno. Sigue esperando, hermana. Sigue confiando, Él hará. Él es fiel a su mandato, pero sigue ¿qué? Obedeciendo sus mandatos y preceptos. Establecer un yugo es defraudar a Dios, hermana. Primera de Reyes 11:11, dice la palabra de Dios, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios hizo eso con Salomón, porque Salomón lo defraudó. Dios no pensaba que Salomón iba a hacer tal cosa, pero Salomón lo defraudó. Y tú y yo tenemos el mismo potencial, hermana, de defraudar a nuestro Dios. Dios se le había aparecido 2 veces a Salomón. Esa era una bendición que muchos no tuvieron y Salomón lo tuvo. Eso habla de la confianza que Dios depositó en Salomón. Y mira cómo Salomón le paga a Dios. Igual, hermana, con nosotras. Después de ser bendecida con la salvación tan grande, nos unimos a un hombre en matrimonio
que hace que nosotras defraudemos a nuestro Dios. Eva defraudó a Dios, porque Dios la hizo a ella para que fuera ayuda idónea para Adán, pero ella no. Ella se puso en contacto con el maligno y dejó que él la persuadiera, hizo lo malo y también hizo que su esposo comiera del fruto prohibido. Ella fue una desayuda para su esposo. Establecer un yugo, hermana, es hacer a Dios tu enemigo. Sí, hermana. Con nuestras acciones hacemos que a Dios nuestro enemigo. Dios es misericordioso, pero Dios también, como dice la palabra, es fuego consumidor. Y Él no va a dejar que tú, hija de Él, peque exitosamente. Primera de Reyes 11:14, dice la palabra de Dios: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Hermana, Edom era el reino al sudeste del Mar Muerto. Y David, el padre de Salomón, había añadido esta nación cuando él era rey a su reino. Por conveniencia, él la añadió, porque esta nación tenía una importancia estratégica porque controlaba la ruta al Mar Rojo. Y la revuelta que Dios suscitó, que hubo en Edom, estorbaba la paz del reinado de Salomón. Salomón con su acción hizo a Dios su adversario, su enemigo. El yugo desigual hace que Dios se vuelva contra ti, hermana, y en vez de ser tu aliado, se vuelve en tu adversario, y Dios mismo permite que otros se levanten contra ti. Él lo permite. Salomón había hecho yugo desigual y esto era parte de su consecuencia. Pasaron muchos años de su reinado, él viviendo en yugo desigual con 1000 mujeres como tuvo, y no le pasaba nada. Pero un día su pecado le alcanzó. Cuando Noemí regresó de los campos de Moab sin esposo, sin hijo, ella misma dijo: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella se dio cuenta que era el juicio de Dios que había llegado a su vida y a su familia. Sé de una familia, hermano, no ocurrió en otro país, aquí, de 2 hermanos que ellos hicieron una alianza de negocio, de tipo de negocio, y se le aconsejó a este joven que eso no iba a estar bien, pero él le dijo: pero es mi hermano de sangre, yo confío totalmente en él. Y el resultado final, casi corrió la sangre en esa familia. La naturaleza de esta relación de negocio, hermana, está basada en el principio bíblico que los bienes que tenemos te pertenecen a ti o a mí. Al Señor le pertenecen. Y este joven, un hermano, decía que no había problema hacer ese negocio porque era su hermano, pero ese hermano, él estaba haciendo un yugo desigual con ese hermano, porque ese hermano, su Dios no era el Dios del hermano, su jefe no era el jefe del hermano. Y en una relación de negocio con un incrédulo, hermana, el creyente va a cumplir con Dios, pero el que no es creyente, él no va a cumplir con Dios, jamás. Él no va a cumplir con este principio de que todo le pertenece a Dios. Y en todo negocio
¿quién debe ser el principal socio? Dios. El socio incrédulo tiende a ¿qué? Al robo, a la evasión, al engaño, usa métodos mundanos y falsos cuando se dispone a hacer negocio. Y usted y yo lo sabemos, porque quizá aquí hay muchas que trabajan con incrédulos, con una profesión como la contabilidad, que eso se ve mucho. Vamos a ver Segunda de Crónica, yo quiero que por favor lo pongan, Segunda de Crónica 20 del 35 al 37. El Señor, hermana, provoca el fin de una sociedad, de una alianza, de un negocio que sea en desobediencia a sus mandatos y a su principio divino. El Señor sabe, hermana, cómo alcanzarnos cuando nosotros estamos como en desobediencia. Segunda de Crónica 20:35 dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ¿qué? Ir. Esto no eran familiares, hermana, pero la historia que le contaba esto ahorita, no importa, hermana, que sea un familiar tuyo, un hermano, no importa. Dios no nos dice en su palabra, no haga esta cosa excepto si es tu hermano, ¿verdad que no? Es que si no es creyente, no. Quizá es difícil entender eso, hermana. Para mí es un poco difícil entender, un hermano es mi hermano, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hermana, haz el compromiso de vivir atada a Dios y a tu palabra, y tú vas a ver, hermana, que todas tus cosas te va a ir bien. No te unas ni a matrimonio, ni amistad, ni negocio con nadie que te corra tú el riesgo de que te separe de Dios. Ruth 3:1 dice la palabra de Dios que después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Dios siempre, hermana, tiene la persona adecuada para cada uno de sus hijos. Y para ti y para tus hijos, hermana, y tus hijas. Pero que no inconversa. En 1 de Corintios 7:39 dice la palabra de Dios: pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero oigan lo que termina diciendo el versículo: con tal que sea en el Señor. Hasta para las mujeres que pierden su marido, el Señor manda qué debe de hacer. A las jóvenes nos manda ¿a qué? A que no debemos unirnos en yugo desigual. A la casada y que pierden su marido, no hay problema, te puedes casar, hermana, pero siempre que sea en el Señor. El Salmo 40 habla de que si esperamos el tiempo de Dios, seremos bienaventuradas, seremos como dichosas, felices, como es el plan de Dios, hermana, para nuestras vidas. No te una, hermana, a algo. No te una a alguien que te vaya a desunir de Dios y de su camino. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar, hermana. Amante Padre que moras en las alturas, te damos mil gracias porque tú nos has dejado tu palabra
expresa, Señor, tus mandamientos expresos, para nosotras poder guiarnos a cómo llevar, cómo vivir la vida cristiana en estos tiempos, Padre. Ayúdanos, Señor, a asirnos de tu palabra y de tu mandato, Señor, a que no solamente seamos oidora de ella, sino lo que nos está faltando hoy en día a todas, hermanas. Hemos pecado contra ti porque no estamos siendo hacedora de tu palabra. Hermana, si aquí hay alguna hermana que se siente que no está siendo hacedora de la palabra de Dios, pida ahí sentada, hermana, perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios porque estamos en estos últimos días oyendo mucho, hermana, pero no haciendo lo que Dios nos manda en su palabra para que nos vaya bien. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, de que tú tengas el control en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú nos ayudes, Padre, a completar la frase, ser oidora, pero también ser hacedora de tu palabra. Amén, hermana.